Michael Langston no esperaba encontrar a nadie en su oficina a medianoche, y mucho menos a una niña de 6 años fregando el suelo como si fuera su última oportunidad para seguir viva. El edificio de oficinas estaba casi vacío cuando Michael Langston salió del ascensor en el piso 31. Era tarde, pasadas las 10, y la mayoría de las luces del pasillo ya estaban atenuadas. El silencio de la noche envolvía los elegantes pasillos de vidrio como un velo suave, roto solo por el zumbido bajo del aire acondicionado y el eco tenue de sus zapatos lustrados contra el mármol. Llevaba el teléfono en una mano, una expresión cansada grabada en las líneas de su rostro, los ojos repasando una larga lista de correos que no tenía interés en responder esa noche. Empujó la pesada puerta de vidrio de su oficina en la esquina, esperando silencio e inmovilidad, pero en cuanto entró, se detuvo. Había alguien allí, una figura pequeña encorvada junto al suelo, cerca de la ventana, moviéndose lentamente de un lado a otro. Tardó un segundo en registrar lo que estaba viendo. Era una niña pequeña. No podía tener más de 6 años, su diminuto cuerpo vestía un overol azul suelto que colgaba de sus hombros. En sus manos llevaba guantes de goma amarillos que le quedaban grandes en los dedos. Estaba de rodillas, con una esponja en la mano, frotando una mancha persistente del suelo de baldosas pulidas junto a las enormes ventanas de vidrio que daban a la ciudad. Un pequeño balde de plástico descansaba a su lado, lleno de agua turbia que chapoteaba con cada movimiento. Michael se quedó congelado en el umbral, atónito. Por un momento, no dijo nada, pensando que quizás la estaba imaginando, como a veces lo hacía la fatiga después de muchas horas de trabajo. Pero ella era real, tan real, con el cabello castaño recogido en una trenza suelta sobre la espalda y unos ojos marrones suaves que finalmente lo miraron cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Avanzó lentamente, su voz baja e incrédula. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella parpadeó una vez, luego volvió a mirar hacia abajo, su mano deteniéndose sobre la esponja. Estoy limpiando, dijo en voz baja. Estás limpiando, repitió él, con un tono más agudo ahora, una mezcla de incredulidad e ira creciente. ¿Por qué estás limpiando? Eres solo una niña. La niña no se inmutó. Su pequeña voz era tranquila, firme de una manera que no coincidía con su edad. ¿Por qué tengo que hacerlo? Estoy sola. Nadie más me va a ayudar. Michael la miró, incapaz de hablar por un momento. 1000 pensamientos chocaban en su mente, responsabilidad legal, quién la trajo, cómo pasó seguridad, pero nada importaba tanto como la imagen frente a él, una niña de 6 años trabajando como conserje en su oficina. Sola por la noche. Se agachó frente a ella, su traje tensándose en los hombros, sus ojos al nivel de los de ella. ¿Quién te trajo aquí?, preguntó. Mi tía, dijo ella. Ella trabaja de noche. Yo la ayudo. Dijo que si ayudo, me dejará quedarme. ¿Quedarte dónde? En su apartamento. Es pequeño. Dice que tengo que ganármelo. Michael apretó la mandíbula. La ira que subía en su pecho era diferente a la que sentía en las salas de juntas o en las reuniones de negocios. Esto era personal. Esto era humano. Se levantó de golpe, sacó su teléfono y marcó a su asistente. Llama a seguridad. Ahora, dijo. Luego, mirando de nuevo a la niña, suavizó su tono. ¿Cómo te llamas? Sadie, respondió. ¿Sadie qué? Sadie Monroe. Repitió su nombre en la cabeza mientras caminaba hacia su escritorio, la mente a toda velocidad. Había leyes contra esto, protecciones. Se suponía que a la gente le debía importar. Se sentó tras el escritorio y la observó sentada en el suelo, sosteniendo su esponja como si fuera la única herramienta que tenía para mantenerse a flote en el mundo. Seguridad llegó minutos después, confundidos hasta que vieron a la niña, y luego en silencio mientras Michael les daba órdenes. La mujer que figuraba en el registro del personal de limpieza fuera del horario, la supuesta tía de Sadie, fue retirada del edificio antes de que pasara una hora.
Michael no quiso oír sus excusas. No le importaba cuán desesperada estuviera ni cuánto necesitara el trabajo. Solo le importaba que había dejado a una niña pequeña limpiando pisos como sirvienta, escondida tras el zumbido de la vida nocturna de la oficina. Cuando preguntaron qué hacer con la niña, dudó. Ella no va a un refugio esta noche, dijo con firmeza. Pero señor, comenzó el jefe de seguridad, pero Michael levantó una mano. Se viene conmigo. Fue impulsivo, incluso imprudente. Era muy consciente de las complicaciones legales, el papeleo, el riesgo para su reputación intachable. Pero no le importó. No podía alejarse de ella, no después de lo que había visto esa noche. Michael Langston, un hombre conocido por mantener a todos a distancia, se llevó a casa a una niña que no conocía simplemente porque lo miró con unos ojos demasiado cansados para tener 6 años y le dijo que no tenía a nadie. Y en algún lugar profundo de su interior, algo se abrió, algo que él pensaba que hacía mucho tiempo se había convertido en piedra. El camino a casa fue silencioso. Sadie se sentó en el asiento trasero del coche negro de Michael, con las piernas colgando ligeramente por encima del suelo, las manos dobladas con cuidado sobre su regazo. No preguntó a dónde iban. No parecía asustada, solo cansada, con los ojos fijos en la ventana donde las gotas de lluvia difuminaban las luces de la ciudad. Michael se sentó a su lado, mirándola de vez en cuando, tratando de entender lo que estaba haciendo. Siempre había tomado decisiones rápidas en los negocios, guiado por el instinto y el cálculo, pero esto no era una jugada calculada. Esto no era una decisión en absoluto. Se sentía más como una inevitabilidad. No estaba seguro de qué había esperado al llevarla en el coche, que llorara, que hiciera preguntas, que se durmiera y olvidara dónde estaba. Pero no lo hizo. Permaneció quieta y serena, demasiado serena para alguien de su edad. El silencio entre ellos no era incómodo, solo pesado, como si ambos supieran que habían cruzado una línea invisible que ninguno de los dos comprendía del todo. Cuando llegaron al penthouse, el portero lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Michael guió a Sadie a través del vestíbulo de mármol y subieron por el ascensor privado, el zumbido suave del movimiento llenando el espacio entre ellos. Una vez dentro, ella lo siguió por el pasillo sin dudar, sus pequeñas zapatillas chirriando suavemente contra la madera. Se detuvo frente al dormitorio de invitados, el que no usaba desde hacía años, y abrió la puerta. La habitación estaba limpia pero sencilla, paredes blancas, una cama simple, una cómoda pequeña y una lámpara de lectura. Esta será tu habitación por ahora, dijo, sin estar seguro de qué tono usar con una niña de 6 años. Si necesitas algo, solo toca la puerta. Estoy al otro lado del pasillo. Ella asintió una vez y entró, sus ojos recorriendo el espacio con una especie de eficiencia silenciosa. No pidió juguetes, ni un cuento, ni un vaso de agua. Simplemente se sentó al borde de la cama, dobló las manos sobre el regazo y lo miró. Gracias, dijo en voz baja. Él parpadeó, sorprendido por su calma. De nada. Ella no dijo nada más, y él tampoco. Después de un momento, cerró la puerta suavemente detrás de él y se quedó de pie en el pasillo, exhalando lentamente. No fue a su habitación. En cambio, entró a la cocina y se sirvió un vaso de whisky. La ciudad brillaba al otro lado de los ventanales de piso a techo, indiferente al cambio que acababa de ocurrir dentro de su hogar. Se apoyó en la encimera, bebiendo lentamente, tratando de reconciliar al hombre que se suponía que era con el que acababa de llevar a una desconocida, una niña, a su casa. La mañana siguiente llegó antes de lo esperado. Michael, que solía levantarse a las 6, ya estaba vestido y revisando correos electrónicos cuando escuchó pasos suaves en el pasillo. Sadie apareció en el umbral del salón, vestida con el mismo overol azul de la noche anterior. Su cabello estaba desordenado, pero su rostro limpio. Se veía pequeña ante la inmensidad de la sala, pero se mantenía con una dignidad silenciosa que la hacía parecer mayor de lo que era. Buenos días, dijo él.
Buenos días, respondió ella. ¿Tienes hambre? Ella dudó. Sí. La guió hacia la cocina, navegando torpemente por el territorio desconocido de cuidar a una niña. No cocinaba, tenía chefs que venían 3 veces por semana para prepararle la comida por adelantado, pero esa mañana hizo huevos revueltos él mismo, de pie con rigidez frente a la estufa mientras ella se sentaba en la barra, observándolo. Ella comió despacio, con cuidado, sin desperdiciar ni un bocado. Él la miraba más de lo que debería, fascinado por la forma en que se movía, la manera en que no hablaba a menos que le hablaran. La mayoría de los niños que había visto, los hijos de sus empleados en eventos de la empresa, parientes que apenas recordaba, eran ruidosos, impredecibles, a menudo exigentes. Sadie no era nada de eso. Después del desayuno, llamó a uno de sus abogados, solicitando una investigación inmediata sobre leyes y procedimientos de tutela de emergencia. No estaba seguro de lo que pasaría después, pero sabía que no la devolvería a la mujer que la había obligado a fregar pisos por la noche. No después de lo que había visto. Durante el día, trabajó desde casa, un cambio raro en su rutina. Sadie permaneció en su mayoría en el cuarto de invitados, leyendo de una pequeña pila de libros infantiles que Lydia, la ama de llaves, había traído. Michael fue a verla una vez, esperando encontrarla dormida o jugando. En cambio, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, leyendo en silencio, con una expresión concentrada y serena. Se apoyó en el marco de la puerta y la observó un momento antes de que ella levantara la vista. ¿Está bien que lea aquí? Por supuesto, dijo él. Puedes ir donde quieras. Ella asintió, pero no se levantó. Esa tarde, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una detrás de los ventanales, Michael se encontró pensando en su propia infancia, el orfanato, las camas frías. El ruido interminable de otros niños, ninguno de los cuales se quedaba. Tenía la edad de Sadie cuando comprendió que nadie vendría por él. Ese recuerdo lo había endurecido, lo había convertido en un hombre que no necesitaba a nadie. Pero al observar ahora a Sadie, tan callada, tan contenida, se preguntó qué habría pasado si alguien hubiera intervenido por él, si alguien lo hubiera mirado y dicho, no me voy a ir. Aún no estaba listo para admitirlo en voz alta, pero algo dentro de él estaba cambiando, no rápidamente, ni del todo cómodamente, pero estaba ahí. Esa noche, antes de irse a dormir, Sadie caminó hasta la puerta de la oficina de Michael y tocó una vez. Él levantó la vista de su computadora portátil. Me lavé los dientes, dijo. Y me lavé las manos. ¿Quieres revisar? Él sonrió, casi a pesar de sí mismo. No hace falta. Confío en ti. Ella pareció sorprendida. Luego asintió y volvió hacia su habitación. Buenas noches, Sadie. Buenas noches, Michael. Él se quedó sentado en el silencio después de que ella se fue, mirando el documento abierto en su pantalla, los números y proyecciones que de repente se sentían sin sentido. Por primera vez en años, el trabajo no tenía toda su atención. Había una niña dormida al final del pasillo que no le pertenecía, todavía, pero que de alguna manera ya lo hacía, y no sabía qué significaba eso, pero sabía que no podía ignorarlo. Michael Langston no estaba acostumbrado a la presencia de otra persona en su hogar. Su Penthouse siempre había sido una fortaleza de soledad, silenciosa, controlada, estéril. Durante años, se había refugiado en ese silencio, convenciéndose de que era paz. Pero ahora, con una niña al final del pasillo, ese silencio se sentía distinto. No opresivo, exactamente, pero sí expectante, como si las paredes esperaran ver qué haría en la continuación. Los días siguientes pasaron en una neblina de ajustes. Sadie continuó sorprendiéndolo con sus rutinas tranquilas, su ausencia de quejas y su madurez extraña, casi inquietante. Se despertaba temprano, hacía su cama a la perfección y siempre esperaba permiso antes de tocar algo que no fuera suyo. Era educada, cuidadosa y sorprendentemente autosuficiente.
Michael la observaba, fascinado y perturbado. Era obvio que no se trataba solo de una niña bien portada. Era una niña que había aprendido a no ser una carga. No podía dejar de pensar en aquella noche en la oficina, la imagen de ella arrodillada con guantes de goma y una esponja lo perseguía. Ningún niño debería saber lo que se siente tener que trabajar para ganarse el derecho de dormir bajo un techo. Esa imagen lo acompañaba en reuniones, durante llamadas, incluso mientras revisaba contratos que antes consumían toda su atención. La parte lógica de su mente le decía que necesitaba una solución, una vía legal, un plan claro, pero la parte silenciosa, la que había ignorado por años, le decía que no se apresurara. Que no la entregara a un sistema que ya la había fallado una vez. Una tarde, pocos días después de la llegada de Sadie, la encontró sentada sola en la sala. La televisión estaba encendida pero silenciada, proyectando una película animada. Ella no la miraba. Tenía las rodillas recogidas contra el pecho, los brazos rodeándolas con fuerza. Él se quedó en el umbral un momento antes de entrar y sentarse en el sillón frente a ella. ¿Pasa algo?, preguntó. Ella negó con la cabeza. ¿Estás segura? Ella asintió, pero después de una pausa, dijo en voz baja. ¿Crees que me harán irme? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella no lo miró al hacerla. Su voz no sonaba desesperada, sonaba resignada, como si ya hubiera aceptado la posibilidad y solo necesitara prepararse para ello. No quiero irme, añadió tras un momento. Aquí es tranquilo. Nadie grita. Michael se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, observándola con atención. Nadie te va a hacer irte por ahora, dijo. Y estoy haciendo todo lo posible para que nadie lo haga. Entonces ella lo miró, con los ojos grandes y llenos de búsqueda, como si intentara decidir si podía creerle. ¿Lo prometes? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un reto. Él no hacía promesas, ni en los negocios, ni en la vida. Las promesas eran frágiles, emocionales. Pero había algo en la forma en que ella lo preguntó, tan cuidadosa, tan pequeña, que le hizo imposible esquivarlo. Prometo que no dejaré que te pase nada, dijo él. Ella asintió levemente y desvió la mirada, con los brazos aún firmes alrededor de las piernas, pero los hombros un poco más relajados. Esa noche, terminó caminando hacia uno de los cuartos de almacenamiento al fondo del penthouse, un espacio que no había pisado en años. Estaba lleno de cajas de antiguas mudanzas, contenedores sin abrir, cosas de otra vida. Mientras escarbaba entre ellas, encontró una caja de cartón polvorienta con la etiqueta Michael, personal. Dentro había fotografías, libros, un suéter descolorido, y al fondo, una carpeta con su nombre escrito en mayúsculas, un expediente de su tiempo en el sistema. Se sentó en el suelo con la carpeta, la espalda contra la pared, y hojeó las páginas amarillentas, notas de trabajadores sociales, informes de comportamiento, registros de colocaciones fallidas. Leyó frases como desconectado, difícil de vincular, emocionalmente distante. Vio cuántas veces su archivo había pasado de una oficina a otra, cuántas pocas personas habían permanecido involucradas por más de unos meses. Cerró la carpeta y se quedó ahí por mucho tiempo, mirando al vacío, sintiendo el peso de un pasado que creía haber dejado atrás. No quería eso para Sadie. No quería que ella se convirtiera en otro nombre en una carpeta, otra niña olvidada en el sistema. No quería que aprendiera, como él había aprendido, que estar solo era más seguro que ser decepcionado. A la mañana siguiente, llamó a su equipo legal. Les dijo que prepararan la documentación para la tutela legal de emergencia. Ellos hicieron preguntas, por supuesto, sobre responsabilidades legales, sobre repercusiones en los medios, sobre su imagen pública, pero él las respondió todas con la misma certeza firme. Ella se queda aquí. Hagan lo que tengan que hacer. Esa tarde, llevó a Sadie a una tienda infantil. Al principio,
Ella se mostró reticente, aferrándose al marco de la puerta como si no perteneciera allí. Tuvo que persuadirla con suavidad para que entrara, mostrándole filas de ropa, libros, juguetes. Ella no corrió ni pidió nada. Caminaba con cuidado por cada pasillo, tocando las cosas solo con la punta de los dedos. Él mismo eligió los artículos, ropa en colores suaves, calcetas abrigadas, pijamas con estrellas. Le dio una cesta de compras y le dijo que eligiera lo que quisiera. Ella se quedó de pie durante mucho tiempo, sin moverse, hasta que finalmente susurró. ¿De verdad puedo? Sí, dijo él. Lo que tú quieras. Ella eligió un solo libro, una colección de cuentos de hadas. Esa noche, se sentó en el sofá junto a él mientras él le leía. Su cabeza descansaba suavemente sobre su hombro, y por primera vez, sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo cálido, desconocido, y aterrador. No sabía qué clase de futuro podría darle, pero sabía que lucharía por él. No porque se sintiera responsable, ni porque intentara compensar su propia infancia, sino porque, por primera vez en su vida, alguien lo necesitaba, y él quería quedarse. La lluvia había estado cayendo toda la mañana, una neblina fina aferrándose a las ventanas como si el cielo mismo no estuviera listo para soltar lo que llevaba dentro. Michael estaba de pie en la cocina, una taza de café negro enfriándose en su mano, mirando el horizonte borroso a través del vidrio. La ciudad se veía lejana, como un recuerdo desvaído, inalcanzable e irrelevante. Detrás de él, unos pasos suaves cruzaron el suelo. No tuvo que darse la vuelta para saber que era Sadie. Tenía una forma de entrar a las habitaciones sin perturbar nada, como si hubiera aprendido a existir en los espacios silenciosos que otros dejaban atrás. Subió a uno de los taburetes y se sentó con las manos dobladas sobre el regazo, los ojos recorriendo la encimera. Aún no había hablado esa mañana, pero él podía notar que algo era distinto. Ella mordía su labio inferior y lo miraba de reojo, como una niña que observa una puerta cerrada que teme abrir. ¿Quieres comer algo?, preguntó él con voz suave. Ella negó con la cabeza. Ya comí un plátano. Michael dejó la taza y se inclinó levemente hacia ella. ¿Te sientes bien? Ella dudó, luego se encogió de hombros. Anoche tuve un sueño. Él no la presionó. Esperó. Estaba de nuevo en casa de mi tía, continuó en voz baja. Dijo que tenía que limpiar las escaleras antes de poder comer. No tenía mis guantes. Me dolían las manos. Michael apretó la mandíbula, pero mantuvo la expresión serena. Solo fue un sueño. Ahora estás a salvo. Lo sé. Su voz se quebró un poco. Pero no se sentía como un sueño. Se sentía como antes. Michael rodeó la encimera y se arrodilló junto a su taburete hasta quedar a la altura de sus ojos. No puedo prometerte que nunca tendrás pesadillas, dijo, pero sí puedo prometerte que nadie volverá a obligarte a hacer eso. No mientras yo esté aquí. Sadie lo miró, con los ojos brillantes pero secos. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Algo cambió entre ellos en ese momento, no de forma dramática, pero sí profunda. Fue como si el hilo de confianza, fino y frágil, por fin se hubiera atado en ambos extremos. Ella le dio un pequeño asentimiento, y él le tomó la mano con suavidad. Estaba cálida y era tan pequeña en la suya, como si nunca antes hubiera sido sostenida sin un motivo. Más tarde ese día, pasaron tiempo en la habitación de invitados, organizando la ropa y libros nuevos que habían comprado. Michael había despejado espacio en el armario, instalado una estantería pequeña y pedido una alfombra suave con un patrón lavanda pálido que Sadie había admirado en silencio en un catálogo. Ella no chilló, ni saltó, ni reaccionó como lo haría la mayoría de los niños. Simplemente miró alrededor de la habitación y susurró. ¿Es realmente mía? Sí, dijo Michael. Todo esto es tuyo. Ella no dijo gracias de inmediato. Se sentó en la alfombra y pasó los dedos por su textura. Luego,
tras una pausa, lo miró y preguntó: ¿Cómo era tu cuarto cuando eras pequeño? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se sentó al borde de la cama y miró al suelo, recordando. Era pequeño, un cuarto compartido en el orfanato. Teníamos literas y casilleros en vez de cómodas. Mi colchón tenía resortes que se salían si me giraba mal. No tenía nada que fuera mío, ni siquiera los zapatos, realmente. Todo era heredado. ¿Alguien te leía cuentos?, preguntó ella. No, dijo él en voz baja. Nadie tenía tiempo, en realidad. Sadie se puso de pie y fue a la estantería, escogiendo el libro de cuentos de hadas que había elegido. Volvió a la cama y lo colocó junto a él. Entonces tal vez yo pueda leerte a ti, ofreció. Michael sonrió, sorprendido por lo mucho que lo conmovieron esas pocas palabras. Me encantaría. Ella abrió el libro y comenzó a leer en voz baja, con el dedo siguiendo cada palabra. Se trababa a veces, insegura con las más largas, pero no pedía ayuda. Quería hacerlo sola. Él se sentó a su lado, escuchando, observando cómo su ceño se fruncía de concentración, cómo se tomaba en serio el simple acto de contar una historia. Había leído cientos de contratos, miles de documentos, pero nunca había escuchado con tanto cuidado como lo hizo con esa niña de 6 años leyendo desde un libro de esquinas gastadas y estrellas doradas en la portada. Cuando terminó el cuento, ella se apoyó en él sin decir una palabra, su cabeza descansando contra su costado. Él no se movió durante mucho tiempo. No quería. Le colocó una mano con suavidad en la espalda y cerró los ojos por unos minutos. Por primera vez desde que era un niño, sintió que el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de aliento, de calidez y de significado. Esa noche, Michael hizo una llamada a su abogado y pidió una reunión con una terapeuta infantil recomendada por el bufete. Quería asegurarse de que estaba haciendo lo correcto, no solo legalmente, sino emocionalmente. No sabía cómo criar a una niña, pero estaba dispuesto a aprender. Más importante aún, estaba dispuesto a escuchar. Después de colgar, encontró a Sadie en la mesa del comedor, dibujando con lápices de colores que Lydia había dejado para ella. Su dibujo era de un edificio alto con una niña en la ventana superior y un hombre de pie en la acera mirándola hacia arriba. Había dibujado a ambos sonriendo. ¿Somos nosotros?, preguntó él. Sadie asintió. Es la primera noche que me viste. Se sentó junto a ella y observó el dibujo. Las líneas eran irregulares, los colores imperfectos, pero era lo más honesto que había visto en años. Gracias, dijo él. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? Por dejarme ser parte de tu historia. Entonces ella sonrió, tímida y pequeña, pero de verdad. Y en ese momento, Michael Langston, quien una vez creyó que su vida estaba completa en su aislamiento, supo sin duda que todo lo que vino antes de ella le faltaba algo que no sabía que necesitaba, hasta ahora. El aire en el penthouse se había vuelto más cálido, no en temperatura, sino en espíritu. Las paredes, antes estériles, ahora resonaban suavemente con trazos de vida, pasos que ya no eran solo de Michael, risas tan tenues que parecían milagros, y el zumbido ocasional de una niña perdida en sus pensamientos. Sadie había empezado a sentirse en casa, y aunque nunca lo decía en voz alta, Michael podía verlo en la forma en que se movía. Ya no dudaba antes de entrar a una habitación. Dejaba sus dibujos sobre la mesa de centro en lugar de esconderlos. Dormía sin revisar la puerta 3 veces. Él lo notaba todo, incluso los cambios más pequeños. Su presencia se había entrelazado tanto en sus días que se sorprendía a sí mismo reorganizando reuniones, cancelando llamadas nocturnas y leyendo artículos sobre paternidad que antes habría ignorado sin pensar. Pero la paz, especialmente la que llega sin aviso, nunca dura sin ser puesta a prueba. Comenzó con una llamada telefónica un miércoles por la tarde.
Michael estaba en su oficina en casa, revisando modificaciones de diseño para un nuevo desarrollo inmobiliario, cuando su asistente transfirió una llamada inesperada de una mujer del Departamento de Servicios Familiares. Su voz era firme e impersonal, con ese tipo de autoridad que le hizo apretar el pecho. Le informó, educadamente pero con firmeza, que se había presentado un informe formal sobre una menor, Sadie Monroe, actualmente bajo su custodia sin una colocación oficial ni tutela aprobada. Ya se había programado una visita de seguimiento para el día siguiente. Se quedó en silencio un momento, con el bolígrafo inmóvil en la mano, y luego le agradeció, colgó, y se quedó mirando por la ventana. El horizonte de la ciudad se extendía ante él, indiferente y eterno. Sabía que este momento llegaría. Nada en su vida pasaba sin desafíos por mucho tiempo. Llamó de inmediato a su equipo legal, exigiendo que todo se acelerara: documentos, mociones judiciales, entrevistas, evaluaciones. Quería cada firma, cada papel necesario, archivado en cuestión de horas. Esa noche, no le dijo a Sadie lo que había pasado. No quería preocuparla, no hasta tener respuestas, no hasta poder prometerle algo real y sólido. Pero debió haber sentido el cambio en su energía, porque lo observaba durante la cena, con el tenedor suspendido sobre el plato. «Estás callado», dijo por fin. Michael forzó una sonrisa. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza». Ella asintió como si lo entendiera, y en cierto modo, probablemente lo hacía, más que muchos adultos. Pero después de cepillarse los dientes y ponerse el pijama, se acercó a la puerta de su oficina y se quedó en el marco. ¿Todavía vas a estar aquí mañana? La pregunta casi lo quebró. Levantó la vista de la pantalla y la miró a los ojos. Sí, dijo. Voy a estar aquí. Ella asintió y se dio la vuelta para irse, pero antes de caminar hacia su habitación, añadió: Yo también voy a estar aquí. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris y el viento frío. El golpe en la puerta llegó exactamente a las 9. Michael abrió y se encontró con una mujer de unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado y una carpeta firmemente sujeta bajo el brazo. Se presentó como la señora Davidson y no sonrió. Pidió ver a la niña de inmediato. Michael llamó a Sadie, quien llegó en silencio, con su zorro de peluche en la mano. Saludó a la señora Davidson con cortesía y se sentó donde le indicaron. La entrevista fue breve pero incisiva. La mujer le preguntó dónde había estado antes, si alguna vez la habían lastimado, si se sentía segura ahora. Sadie respondió todo con honestidad tranquila, su voz solo tembló una vez, cuando le preguntaron qué haría si tenía que irse otra vez. No sé, dijo con los ojos bajos. Intentaría volver a ser pequeña para que nadie se enoje. Michael se quedó completamente inmóvil. Esa frase le cayó como agua helada en la espalda. La señora Davidson tomó notas, los observó a ambos y se marchó con la misma eficiencia con la que había llegado. Michael observó las puertas del ascensor cerrarse y luego regresó al interior, con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Llamó a su abogado en cuestión de minutos. No quería actualizaciones. Quería resultados. Quería firmas. Quería su nombre en los formularios de ella. Más tarde ese día, Michael sentó a Sadie en la sala y le explicó con la mayor delicadeza posible lo que estaba sucediendo. Ella escuchó sin moverse, abrazando con fuerza a su zorro de peluche. ¿Van a llevarme?, preguntó. No voy a permitirlo, dijo él. Incluso si lo intentan. ¿Incluso entonces?, insistió ella. Sí, respondió. Incluso entonces. Esa noche, después de que ella se fue a dormir, él se sirvió una copa y se quedó de pie junto a la ventana, observando las nubes de tormenta reunirse sobre la ciudad. Por primera vez en años, sintió miedo, no miedo a perder o fracasar, sino miedo a llegar demasiado tarde. Al sistema no le importaba el amor. Le importaban los formularios, las credenciales, las casillas marcadas y las normas cumplidas.
Siempre había trabajado dentro de los sistemas, incluso los había dominado, pero esto era distinto. Esto era personal. A la mañana siguiente, su abogado le dio la noticia. La audiencia de tutela de emergencia estaba programada para la semana siguiente. Era rápido, pero no lo suficiente como para calmar su ansiedad. Hasta entonces, el destino de Sadie colgaba en un espacio demasiado incierto para que alguno de los dos pudiera descansar del todo. No le dijo la fecha. No quería que contara las horas con angustia. En su lugar, trató de mantener todo igual, leyéndole por las noches, ayudándola con pequeños proyectos de arte, escuchando cuando contaba historias sobre la escuela o los sueños. Pero estaba ahí, bajo la superficie, siempre, el reloj en marcha que ninguno de los dos podía ignorar. Una noche, mientras ella coloreaba en la mesa de la cocina, preguntó sin levantar la vista. «Si no me dejan quedarme, ¿aún así pensarás en mí?» Michael la miró durante mucho tiempo. Luego se acercó y se arrodilló junto a su silla. «Sadie», dijo en voz baja, «no existe una versión de mi vida donde yo te olvide». Ella asintió, pero su labio tembló. Él la abrazó con fuerza y no dijo nada más. No podía prometer que el sistema vería lo que él veía, pero sí podía prometerle esto, que pelearía, no con palabras, no con dinero, sino con todo lo que tenía. Porque ella ya no era una invitada. No era un acto temporal de caridad. Ella era suya. Y ningún papel podía cambiar eso. Los días previos a la audiencia pasaron lentamente, envueltos en una quietud ansiosa que se filtraba en cada rincón del penthouse de Michael. Ya no había lugar para fingir, ni para distracciones suaves o evitaciones silenciosas. Sadie sabía la verdad ahora. Michael había intentado protegerla del peso de esa verdad, pero ella era demasiado observadora, demasiado familiar con la incertidumbre como para dejarse engañar. Nunca preguntó directamente sobre la audiencia, pero él lo veía en la forma en que lo miraba, en cómo lo seguía con los ojos mientras caminaba nervioso durante llamadas telefónicas. En cómo se volvía más callada durante las comidas. Se estaba preparando para algo. Aunque no supiera cómo sería la sala del tribunal ni qué estaba exactamente en juego, sabía que podía cambiarlo todo. Michael, por su parte, nunca se había sentido tan impotente. Había pasado toda su vida construyendo control sobre su empresa, su imagen, su mundo, pero esto era distinto. No era un trato comercial ni una negociación. No era algo que pudiera resolver con un contrato ni conquistar con encanto. A la corte no le importaría que fuera multimillonario ni que hubiera convertido su empresa en una de las firmas más respetadas del país. Les importaría el protocolo, el precedente, las verificaciones de antecedentes y la estabilidad, y si un hombre soltero sin experiencia como padre podía realmente ser digno de confianza para cuidar a una niña como Sadie. Y ninguno de sus logros podía responder a esa pregunta como él quería. Pasó horas revisando documentos con su abogado, practicando respuestas a posibles preguntas, preparándose para cada ángulo de la audiencia. Lo odiaba, no porque no le gustara prepararse, sino porque sentía que intentaba demostrar algo que ya debería haber sido evidente. La amaba. Eso debería haber sido suficiente. Pero a los ojos del sistema, el amor nunca es suficiente. Tiene que ser evaluado, medido, verificado. Tiene que probarse con declaraciones juradas, y ninguna declaración podía capturar lo que Sadie había cambiado en su vida. Una tarde, apenas 3 días antes de la fecha en la corte, Michael llegó a casa más temprano de lo habitual. Encontró a Sadie sentada en el alféizar de la ventana de la sala, con las rodillas recogidas contra el pecho, mirando el horizonte. No se giró cuando él entró. Él caminó hasta ella y se quedó de pie a su lado, mirando hacia el mismo paisaje. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de dorado y lavanda pálido, esa clase de luz que vuelve suaves incluso a los edificios más fríos. «Es bonito», dijo ella. Él asintió. «Lo es». Ella lo miró. «¿Crees que me dejarán quedarme?» Michael no le mintió.
Nunca lo había hecho y no iba a empezar ahora. No lo sé, dijo. Pero estaré allí cada segundo, y les diré todo lo que importa. Ella volvió a mirar por la ventana, en silencio durante un largo rato. ¿Y si dicen que no? Él se giró entonces, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. Entonces encontraremos otra manera, dijo. Seguiremos luchando. Pero necesito que sepas algo. Ella parpadeó, buscando en su mirada. Tú ya cambiaste todo para mí, y nada de lo que digan puede quitar eso. Ella asintió lentamente, pero su labio tembló y una lágrima le rodó por la mejilla. Michael la limpió suavemente con el pulgar y luego la atrajo hacia él. Ella se aferró con fuerza, sus pequeñas manos aferradas a la espalda de su camisa como si temiera que desapareciera si lo soltaba. La noche antes de la audiencia, Michael no pudo dormir. Se sentó en su oficina, la ciudad un resplandor borroso más allá de las ventanas, y miró una carpeta sobre su escritorio. Dentro había fotografías, cartas de recomendación, evaluaciones psicológicas y una declaración personal que había reescrito más de una docena de veces. Nada parecía suficiente. Todo era demasiado estéril, demasiado distante. Nada decía lo que verdaderamente quería decir, que Sadie no era solo una niña que él había rescatado. Era la que había entrado en las ruinas silenciosas de su vida, y lo había hecho sentir humano otra vez. Finalmente, poco después de la medianoche, abrió una hoja en blanco y comenzó a escribir, no para la jueza, ni para el abogado, sino para ella. Escribió sobre la noche en que la encontró en su oficina, lo pequeña y firme que se veía fregando el suelo, como su voz había roto algo dentro de él que no sabía que aún podía romperse. Escribió sobre sus preguntas, su valentía callada, la manera en que nunca pedía más de lo necesario, pero daba más de lo que cualquiera esperaría. Escribió sobre cómo había cambiado él, no al instante, no fácilmente, pero para siempre. Y al final, escribió una sola frase. Yo no la salvé a ella. Ella me salvó a mí. A la mañana siguiente llegó fría y gris. El trayecto hasta el juzgado fue silencioso. Sadie se sentó junto a él en el asiento trasero, vestida con un vestido verde oscuro y un pequeño abrigo de lana que Lydia había elegido para ella. Le sostuvo la mano durante todo el camino, su agarre pequeño pero firme. Michael llevaba un traje negro a medida, su corbata perfectamente anudada, cada detalle preciso. Parecía un hombre listo para una rueda de prensa, pero su corazón latía como si fuera su primer día en la corte. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba, sin cámaras, sin público, solo la jueza, la trabajadora social, una tutora ad litem, el abogado de Michael y Sadie. Ella se sentó junto a él en la mesa, los pies sin tocar el suelo, las manos cuidadosamente dobladas en el regazo. La jueza hizo las preguntas que habían preparado, antecedentes, ingresos, estabilidad, planes de educación y cuidado infantil. Michael respondió a todas con calma y precisión. Luego, la jueza se dirigió a Sadie y le hizo la pregunta más importante del día. Sadie, ¿puedes decirme con tus propias palabras dónde te gustaría vivir? Hubo una pausa tan larga que la sala entera contuvo el aliento. Sadie miró sus manos, luego a la jueza, y finalmente a Michael. Quiero quedarme con él, dijo, porque cuando estaba sola, no me sentía real. Pero cuando él me habla, siento que existo, que importo, y no quiero volver a no importar nunca más. El pecho de Michael se apretó, los ojos le ardían, pero no apartó la mirada. Le apretó la mano con fuerza, y esta vez, ella también apretó de vuelta. La jueza bajó la mirada, hizo una anotación, y no dijo nada durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz fue suave. Este tribunal otorga la tutela temporal al señor Michael Langston, sujeta a evaluación y revisión posterior. La menor permanecerá bajo su cuidado. Michael exhaló. No era todo, todavía, pero era suficiente por ahora. Sadie lo miró, y en ese momento, ninguno de los dos necesitó palabras.
Habían cruzado algo inmenso juntos, algo que la mayoría de las personas ni siquiera ve, y lo habían hecho lado a lado. Las semanas posteriores a la decisión judicial transcurrieron con una calma que se sentía casi frágil, como si cualquier movimiento repentino pudiera romperla. Michael se descubrió más protector que nunca, no porque la ley lo exigiera, sino porque la experiencia había arrancado la última capa de distancia que aún mantenía entre él y Sadie. Ya no era una invitada en su casa. Ya no era una niña que él había rescatado temporalmente de un lugar oscuro. Ahora era familia, dijera lo que dijera el papeleo. Y ella también comenzó a sentirlo, no de forma ruidosa o dramática, sino en la comodidad silenciosa con la que empezó a vivir. Reía más. Dibujaba imágenes de los dos y las pegaba en el refrigerador sin pedir permiso. Llamaba su nombre cuando tenía una pesadilla, y ni una sola vez volvió a revisar la puerta 3 veces antes de dormir. Su confianza, que antes había estado escondida tras esos grandes ojos marrones, ahora se la daba poco a poco, sin siquiera saber que lo estaba haciendo. Michael había esperado sentirse abrumado por la responsabilidad. Había esperado sentir que perdía el control de su vida. Pero lo que más lo sorprendió fue cuánto le gustaba la versión de sí mismo que existía cuando estaba con ella. Ya no le importaba faltar a una cena con inversionistas ni reprogramar una reunión de la junta. Se levantaba más temprano para preparar el desayuno con ella. Salía del trabajo antes para llegar a tiempo y ayudarla con su lectura. No extrañaba al hombre que solía ser, porque por primera vez en su vida adulta, no se sentía vacío por dentro. Cada día con ella llenaba algo que no sabía que estaba roto. Pero la vida tenía su manera de recordarle que la paz siempre era temporal. Un lunes por la mañana, Michael estaba en su oficina en la sede de la empresa, revisando los planes finales de un desarrollo de lujo que ya se había retrasado 2 veces. Su asistente llamó y entró sin esperar respuesta, algo que nunca hacía a menos que fuera urgente. Su rostro estaba pálido, su expresión indescifrable. «Hay alguien aquí para verte», dijo. «Una mujer. Dice que es la madre biológica de Sadie». Michael se levantó lentamente, sin entender del todo. Le habían dicho que los padres de Sadie estaban fuera del panorama. No había visto registros de ningún familiar con derecho legal. La tía la había abandonado, y la corte ya había despejado el camino para la tutela. Siguió a su asistente por el pasillo sin hablar, con el corazón acelerado y la mente en torbellino. En la sala de conferencias, había una mujer de poco más de 30, con el cabello largo y oscuro, y ojos cansados. Tenía las manos entrelazadas con fuerza frente a ella y lo miró al entrar, con una expresión de nerviosismo y determinación. «Me llamo Emily Monroe», dijo en voz baja. «Sadie es mi hija». Michael no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, estudiando su rostro, buscando algún rastro de familiaridad, y lo vio, alrededor de los ojos, en la forma de la boca. Los rasgos de Sadie estaban allí, apenas dibujados en esta desconocida. «Me dijeron que estabas muerta», dijo él, sin acusación, solo con confusión. «Bien podría haberlo estado», respondió ella. «Era adicta. Lo perdí todo. Cuando me quitaron a mi hija, no estaba en condiciones de pelear. Ni siquiera lo intenté. Pero llevo más de 1 año limpia. Terminé un programa de recuperación. Tengo trabajo. Tengo donde vivir. Y quiero verla». El estómago de Michael se encogió. Parte de él quería gritar, echarla, proteger a Sadie de cualquier nueva ruptura. Pero la otra parte, la que una vez fue un niño esperando que alguien volviera por él, entendía lo que costaba sentarse frente a un extraño y pedir perdón. «Ella no sabe que estás viva», dijo él. «Lo sé. Por eso no estoy pidiendo llevármela. Solo quiero verla, hablar con ella, tal vez explicarle». Michael no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo. Pero también sabía que no existía una versión de esto que terminara escondiéndole la verdad.
Esa noche, se sentó con Sadie en la sala y le explicó con cuidado lo que había sucedido. Le dijo que su madre no había dejado de amarla, solo que había estado enferma y perdida por mucho tiempo. Le dijo que su madre estaba viva y que quería verla. Sadie no lloró. No preguntó por qué había tardado tanto. Solo preguntó: ¿quiere que viva con ella ahora? No, respondió Michael enseguida. Solo quiere hablar. Solo si tú quieres. Sadie guardó silencio durante mucho rato. Luego susurró: ¿puedes venir conmigo? Michael asintió. Claro que sí. La reunión se llevó a cabo en un lugar neutral, con un consejero presente. Emily entró con nerviosismo, sosteniendo su bolso como un escudo. Sadie se sentó junto a Michael, más pequeña de lo habitual, con el rostro sereno pero indescifrable. Emily se arrodilló para quedar a su altura y no la tocó. No presionó. Solo dijo: estás mucho más alta de lo que recordaba. Sadie no respondió, pero tampoco se apartó. Emily habló un rato sobre sus errores, sus arrepentimientos, las decisiones que había tomado. Dijo que no esperaba perdón, solo una oportunidad para decir lo que debía haber dicho hacía mucho tiempo. Sadie escuchó sin interrumpir. Cuando Emily terminó, hubo silencio. Entonces Sadie dijo en voz baja: no recuerdo tu voz. El rostro de Emily se contrajo, pero no lloró. Asintió y respondió: está bien. Tal vez algún día la recuerdes. De regreso a casa, Sadie se apoyó contra Michael en el asiento trasero. No dijo mucho, pero justo antes de entrar al garaje, lo miró y preguntó: ¿vas a seguir siendo mi papá aunque a veces hable con ella? El corazón de Michael se rompió y se curó al mismo tiempo. Siempre, dijo. Eso nunca va a cambiar. Sadie asintió y volvió a apoyar la cabeza en su brazo, como si con eso quedara resuelto. Y así fue. Había enfrentado algo que la mayoría de los niños jamás tiene que enfrentar, y lo había hecho con una fuerza silenciosa que lo dejó sin palabras. No había elegido entre dos padres. Había elegido por ella misma, por la honestidad, por la apertura, por un amor que no necesitaba dividirse para ser verdadero. Y al hacerlo, le mostró a Michael algo que él aún no se atrevía a creer: ella ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba volviéndose completa. La primavera llegó despacio, como si la ciudad misma necesitara tiempo para descongelarse. Los árboles en el parque cerca del edificio de Michael comenzaron a florecer en tonos blancos y rosados, y el aire perdió su filo, calentando lo suficiente como para sacar a la gente a la calle. Los niños jugaban en las aceras, las parejas caminaban tomadas de la mano bajo ramas en flor, y todo empezaba a sentirse como un nuevo comienzo. En muchos sentidos, Michael también sentía que comenzaba de nuevo. Pero esta vez, no estaba solo. La vida con Sadie se había vuelto algo estable, algo no dicho pero sagrado. Todavía había momentos de incertidumbre, preguntas que lo visitaban por las noches, miedos que no podía silenciar del todo. Pero había paz en la forma en que ella lo llamaba por las mañanas, en los dibujos que pegaba en la pared de su oficina, en la suavidad con la que se dormía en el asiento trasero durante los trayectos de regreso a casa. Ella se había convertido en parte de su mundo, no con interrupciones, sino con una certeza callada. Y él había aprendido a reordenarse a sí mismo alrededor de ella, sin resistencia. La audiencia final por la tutela legal completa se llevó a cabo a fines de abril. A diferencia de la primera, esta no se sintió como un juicio, sino como la confirmación de lo que ya había sido decidido por el tiempo y el amor. La documentación había sido revisada. Las visitas domiciliarias, completadas. La evaluación psicológica, entregada. Pero nada de eso importaba tanto para Michael como lo que pasaba cada día en la sala de su hogar. Cuando se pararon ante la jueza, Sadie le sostenía la mano con fuerza, vestida con un vestido azul claro que había elegido ella misma y una pulsera plateada que Michael le había regalado el día anterior.
Tenía sus iniciales grabadas por dentro. Ella lloró al abrirla, no por tristeza ni por alegría, sino por el suave desborde de sentirse vista, recordada, elegida. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos amables y voz como piedra cálida, miró la última hoja del expediente y sonrió suavemente antes de dar su veredicto. Se otorga la tutela legal permanente del menor, Sadie Monroe, al señor Michael Langston, con todos los derechos y responsabilidades que conlleva ser su padre. Las palabras no resonaron ni se proclamaron con dramatismo. Simplemente, cayeron como el amanecer. Silenciosas. Definitivas. Transformando el mundo, sin necesidad de aplausos. Después, salieron juntos a la luz, y Michael levantó a Sadie en sus brazos. Ella enterró el rostro en su cuello y susurró. ¿Está bien que todavía sienta que no es real? Él la abrazó con más fuerza. Para mí sí se siente real, cada segundo. Ella asintió. Y eso, fue suficiente. En las semanas siguientes, Michael comenzó a poner en marcha un plan que había imaginado desde el día en que la vio fregando los pisos de su oficina. Compró un edificio tranquilo en Brooklyn, una antigua escuela en mal estado, y comenzó el proceso de convertirla en un centro comunitario para niños en crisis. Sería un lugar para niños como Sadie, niños que habían sido pasados por alto, trasladados de casa en casa, a quienes les habían dicho, de muchas formas, que eran demasiado o que no eran suficientes. El centro ofrecería refugio, comida, arte-terapia, educación, y lo más importante, personas que supieran escuchar. Lo llamó Casa Monroe, no solo en honor a Sadie, sino en reconocimiento a todo lo que su nombre significaba ahora para él. Sadie visitaba el sitio con él regularmente. Recorría los pasillos a medio terminar con asombro en los ojos, mirando cómo se pintaban las paredes, se instalaban estanterías y se colocaban los materiales de arte. Eligió los colores de la sala de lectura y escogió los primeros libros para llenar las estanterías. Hacía preguntas inteligentes durante las reuniones e incluso se presentaba con voz pequeña, pero segura. Un día, de pie en la sala principal donde estaría el mostrador de bienvenida, se volvió hacia Michael y dijo: «Antes construías edificios. Ahora estás construyendo otra cosa». Él sonrió. «Estoy construyendo un lugar donde alguien como tú nunca tenga que sentirse invisible otra vez». Ella dio un paso adelante y le tomó la mano. «Es lo mejor que has construido». Cuando la Casa Monroe abrió oficialmente, no hubo prensa, ni medios, ni ceremonia, solo una pequeña reunión de niños, voluntarios y algunos de los colegas más cercanos de Michael. Sadie fue quien dio el primer recorrido, guiando a un grupo de niños por los pasillos con un orgullo sereno. Les mostró dónde podían pintar, dónde podían leer, donde podían sentarse si solo necesitaban estar solos. Explicó la importancia del armario de la bondad, una pequeña sala llena de artículos esenciales, gratis para quien los necesitara. Y al final del recorrido, dijo algo que Michael jamás olvidaría. «Yo sé lo que se siente ser nadie», les dijo al grupo. «Pero este lugar es para personas que necesitan recordar que sí son alguien». Esa noche, cuando el último invitado se había ido y las luces del edificio se habían atenuado, Michael y Sadie se sentaron juntos en los escalones del frente, comiendo helado en vasitos de papel y mirando cómo las estrellas empezaban a aparecer sobre la ciudad. Sadie apoyó su cabeza en el hombro de él y tras un largo silencio, dijo: «Creo que hicimos algo bueno». Michael no respondió de inmediato. La miró, como se le rizaban las puntas del cabello, como la pulsera brillaba suavemente en su muñeca, como aquella niña que una vez había sido tan callada que apenas susurraba. Ahora llenaba las habitaciones simplemente con estar en ellas. «Nos hicimos el uno al otro», dijo por fin. Ella sonrió y cerró los ojos, mientras la noche los envolvía con suavidad. Y por primera vez en sus vidas, para siempre no parecía una palabra destinada a otras personas. Parecía un hogar. Esta historia, en el fondo, no trata solo de un rescate, trata de reconocimiento.
Habla de dos personas invisibles a su manera, una niña demasiado pequeña para ser escuchada, y un hombre demasiado cerrado para ser visto. Lo que hace que el final sea poderoso no es que sea feliz en el sentido tradicional, sino que se siente merecido. El viaje que toman, lento, crudo, muchas veces silencioso, está lleno de esas elecciones que transforman, no con grandes momentos de película, sino con los suaves y constantes, aparecer, escuchar, quedarse. La imagen final de ellos en los escalones del centro que construyeron juntos permanece, porque no es triunfal. Es real. Dice. Sanar es posible. La familia se puede elegir. Y hasta el corazón más cerrado puede abrirse, cuando alguien lo suficientemente valiente camina a través de su silencio. Y tal vez, esa sea la verdad más esperanzadora de todas.